Hola amigos, bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de preguntas y respuestas del Centro de Estudios de Bnei Baruch. Este es el segundo semestre en el cual estamos viendo los temas más avanzados de la sabiduría de la Kabbalah. En el primer cuatrimestre vimos los conceptos básicos. Acá ya estamos adentrándonos en la sabiduría de la Kabbalah propiamente dicha, utilizando el lenguaje de la sabiduría de la Kabbalah, que tiene un montón de nombres diferentes. Y cada clase van a ver que se agregan más y más nombres, por eso es importante que un poco se aprendan los nombres, ya que cada clase, por lo menos, digamos, 10, 15 nombres se agregan, así que les aconsejamos leer el material que hemos enviado. Antes de empezar, como siempre, Sebastián con nosotros. Gran. Estamos transmitiendo desde Israel, desde el Centro de Estudios de Bnei Baruch Israel. Estamos muy contentos de estar aquí. Pero primero hay que recordar por qué hacemos todo esto. ¿Por qué entonces los cabalistas obligan a que cada persona estudie la sabiduría de la Kabbalah? De hecho, hay algo grande de ello digno de ser publicado. Hay un remedio maravilloso e inestimable para aquellos que se comprometen en la sabiduría de la Kabbalah. Y aunque no entiendan lo que estudian, a través del anhelo y el gran deseo de entender lo que están estudiando, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Este es nuestro objetivo, despertar las luces circundantes. Para eso estudiamos temas de los cuales nosotros no alcanzamos. Realmente nosotros no sabemos lo que es de lo que estudiamos, pero sí queremos alcanzarlo. Y este movimiento, este deseo que se desarrolla en nosotros es el que nos permite despertar las luces que circundan. Ahora vamos a poner un pequeño video y después empezamos con el repaso general. איתי, אפשר לשים את הוידאו קליפ? Часто мешает образ, возникающий во время изучения ТЭС. Muchas veces molestan las imaginaciones que surgen de la lectura en el test. ¿Cómo poder ordenar de forma correcta los pensamientos en el estudio para que la luz actúe de forma efectiva? Rav dice, nosotros hablamos de eso en todas las clases un montón de veces. Si yo me describo a mí mismo dentro del grupo, no entre los cuerpos, sino entre los deseos, y eso yo lo puedo hacer. Cuando yo me conecto con mis amigos, me conecto con mis deseos, con sus anhelos hacia la meta de la creación, hacia el creador. Si yo de esa manera me describo a mí mismo en el grupo, yo estoy muy cerca de la descripción correcta de nuestro estado dentro del primer hombre, Adam Arishon. Eso es todo. Cuando yo hablo del grupo, no hablo de los cuerpos, estoy hablando de los deseos, sus anhelos hacia el Creador. Que los anhelos al Creador, que se llaman puntos en el corazón, se conectan juntos, en eso se transforman en el Partzuf de Adam Arishon, del primer hombre. ¿Existe o no existe? Si nosotros no lo alcanzamos, no existe. Si lo construimos, sí existe. Eso un poco acerca del trabajo que hacemos cuando leemos cualquier libro de Kabbalah. Vamos a empezar desde lo que hemos estado viendo de la primera clase. Nosotros vimos que el Creador ha creado el deseo de recibir. El Creador dijimos que es el deseo de otorgar, o el amor, tal como se dice. Creó el deseo de recibir para darle todo el bien, que es el pensamiento de la creación, beneficiar a sus criaturas. Para eso necesita alguien que pueda recibir esto. Ese proceso se describe en las 4 fases de luz directa que hemos visto, que desde Keter se crea la primera fase, que es Jochma. En la última parte de Jochma siente que se aleja al recibir, se aleja de la fuente, por lo tanto crea Binah. Binah lo que hace es no recibir,
porque no quiere alejarse. Tiene toda la fuerza de Jochma, toda la luz de Jochma, pero decide no recibir en la parte superior de Binah, y la parte inferior de Binah siente que tiene que recibir, por lo tanto, lo que hace es crear la tercera fase, que es Zeranpin. Que Zeranpin es una estructura que recibe con el fin de otorgar, pero recibe un poco. O sea, recibe un poco de luz de Jochma. Hemos dicho que hay dos tipos acá hemos visto que hay dos tipos de luces, luz de Jochma y luz de Binah. Hay muchos más tipos de luces, pero aquí estamos hablando específicamente de estos dos. La luz de Jochma es la luz de recepción, y la luz de Binah es la luz de otorgamiento. O sea, la luz de Hasadim es la luz de otorgamiento. Zeranpin lo que hace es recibe con el fin de otorgar, o sea, recibe un poco de luz de Jochma dentro de luz de Hasadim. Y por último, se crea Malhut, que Malhut lo que hace es recibir toda la abundancia, está constituida para recibir toda la abundancia y a la vez recibir las cualidades del creador. Que el creador es el dador, es la fuente, y Malhut quiere recibir ambas cosas. Ahí se revela el fenómeno que hemos visto llamado vergüenza. Malhut en su cuarta fase siente vergüenza, por lo tanto se restringe. Se llama esto Tzimtzum Aleph, o primera restricción. Y aquí lo que sucede es que de aquí en más el deseo no puede ser usado de forma directa. Hasta ahora la luz directa entraba directamente en lo que es el deseo. A partir de esta restricción, el deseo no es usado de esa manera, no es usado de forma directa, sino únicamente puede recibir con el fin de otorgar. Acá se da, luego de la vergüenza, se da la construcción de lo que se llama el masaj o pantalla, que regula cuánto va a recibir el kli, o sea, cuánto puede recibir con el fin de otorgar. O sea, regula la luz. No sé si ustedes lo vieron el domingo, hay dos tipos de pantallas. Hay una pantalla que hace el trabajo de rechazar toda la luz. Primero lo que hace la pantalla, rechaza toda la luz, y después hace la cuenta de cuánto, se hace la cuenta en lo que es el Parzuf, que es el tema de hoy, cuánto puede recibir con el fin de otorgar. Y hay otro masaje que permite que la luz ingrese. Eso es otro dato como para que lo tengan. Ahora, de aquí se empieza a construir lo que se llama el Parzuf espiritual. Parzuf, en hebreo, Parzuf significa cara o rostro. Esto viene también de lo que es Jochma, de cuánto Jochma puede recibir. Ahora, el Parzuf está constituido por varias partes. Está constituido primeramente por dos grandes partes que se llaman Rosh y Guf. Que en hebreo Rosh es cabeza, Guf es cuerpo. Y ¿cuál es la diferencia entre Rosh y Guf? Rosh sería la raíz, y Guf sería ya directamente el lugar donde se produce la recepción. Rosh únicamente hace la cuenta de con cuánto cuenta, digamos, cuánto deseo cuenta y con cuánto deseo puede trabajar. Y dice, yo voy a recibir, digamos, yo tengo 5 porciones, pero con el fin de otorgar puedo recibir únicamente una porción. Y todo el resto no lo recibo, lo rechazo. Esa es la cuenta que hace el Rosh. La cabeza hace esa cuenta, lo que es el Rosh. Este fenómeno de la cuenta se hace en lo que se llama P o boca. En lo que es... ahí está, boca.
Es importante no corporalizar estas imágenes bien pensando de manera como un cuerpo humano o nada por el estilo, no hay que imaginárselo, mejor que no lo hagan. Ahora, aquí en el Rosh lo que se da el fenómeno es que llega la luz directa, como hemos visto anteriormente, llega la luz directa hasta el masaj, hasta la pantalla, y vuelve rechazado toda la luz como luz retornante. Masaj. Llega al masaj y en la pantalla, como hemos dicho que hay dos tipos de pantalla, la primera pantalla lo que hace es rechazar toda la luz. No quiere recibir, no recibe de forma directa nada. Tenemos luz directa y ahora la pantalla ha rechazado toda la luz, por lo tanto tenemos toda la luz retornante aquí. En hebreo, Or Yashar y Or Joser, por si alguna vez lo escuchan en hebreo. Luz retornante o luz reflejada. Or Yashar, Or Joser. Y aquí hace la cuenta de cuánto puede recibir con el fin de otorgar. Entonces hemos dicho, digamos que dice que de 5 porciones puede recibir una. Entonces lo que hace es, dice, bueno, yo únicamente voy a recibir una porción. Esa porción es la porción de luz directa que se reviste sobre la luz retornante, sobre parte de la luz retornante, e ingresa como luz interna al guf. Este proceso es recibir con el fin de otorgar. La luz interna ingresa al guf hasta lo que se llama tabur o ombligo. Tabur en hebreo viene de la palabra tov, or, que significa luz buena, o sea que hasta ese punto se puede utilizar la luz. Y aquí se hace una división del guf también, que el guf se divide en dos partes, hasta el tabur y debajo del tabur. Hasta el tabur se llama toj y debajo del tabur se llama sof. Toj sería algo, ¿cómo sería la traducción de toj? Algo medio, ¿no? El contenido, ¿cómo se diría? El tronco. El tronco y sof. No es literal, pero... No es literal. Y sof es la última parte. El final. Cuando nosotros decimos el mundo de Ensof, quiere decir que no tiene sof. No tiene esa parte, no tiene límite. No tiene ese límite, no tiene ese final. Y de aquí en más hay sof. Hay un límite. O sea, la luz interna ingresa únicamente hasta tabur. Estamos hablando, cuando hablamos de luz interna, estamos hablando de luz de Jochma revestida en luz de Hasadim. En Sof hay únicamente luz de Hasadim. O sea, la luz de otorgamiento. Pero no puede ingresar ahí luz de Jochma, que es la luz de recepción. Ahora, ¿qué más? La luz ingresó hasta Tabur. En Tabur lo que sucede es otro fenómeno, que la luz que quedó afuera, que no ingresó como luz interna, se llama luz circundante. O sea, toda la luz retornante que no ingresó se transforma en luz circundante, que sería las otras 4 porciones que no recibió el Partzuf, quedan afuera del Partzuf y quieren, presionan para ingresar. Entonces, en lo que es el Tabur se produce un fenómeno llamado Bitush Pnim Umakif, que sería el golpe entre la luz interna y luz circundante. Es como un golpeteo que se da en el tabú de las luces que quedan afuera del Partzuf y dentro del Partzuf. Me olvidé decir que el fenómeno en P se llama Zivug de acá, acoplamiento de golpe también, que ahí es como se hace la cuenta de cuánto recibir. O sea, tenemos dos tipos de zivugim, dos tipos de acoplamientos. Zivug de acá
Ah, y el otro es Bitush Primum Akif. Debug de acá. Bitush. Después del Bitush, lo que hace, la luz empieza a salir y la pantalla otra vez asciende y hace que la luz se retire y queda la pantalla otra vez en P de Rosh, haciendo otra vez al P de Rosh. Y ahí se terminó la función de este parzuf por ahora. Después esto sigue. Hasta aquí sería de forma muy rápida y general todo lo que es el parzuf espiritual. La formulación de lo que es el parzuf y todo esto, toda esta estructura lo hizo el Ari. Antes del Ari no se hablaba de esta estructura espiritual, no es que no se conocía, sino que él lo ordenó de esta manera, tiene esa manera de explicarlo. Anteriormente los cabalistas no hablaban de esto, él lo que hizo fue ordenar la Kabbalah de forma realmente, ¿cómo se dice? Como si fuera algo metódico. Y antes del Ari no era metódico, sino más bien menos ordenado de esta manera. A partir de que llegó el Ari, él trajo el uso del lenguaje de la Kabbalah con un desarrollo mucho más, digamos, avanzado y complejo que lo que eran las generaciones anteriores. Entonces las personas abandonaron el otro estudio de la Kabbalah y empezaron a estudiar esta Kabbalah que se llama Kabbalah luriana también. Baal HaSulam lo que hizo fue tomar los escritos del Ari, nosotros estudiamos Baal HaSulam, y los adaptó para nosotros, para que nosotros podamos estudiarlo y poder obtener la luz que reforma, como hemos visto al principio. Bueno, preguntas. Están invitados a hacer preguntas, comentarios. Adriana y Enrique. Pueden abrir el micrófono y... Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí. Sí, perfecto. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el método o la forma de estudiar la Kabbalah luriana a la que estamos estudiando? ¿Hay alguna marcada diferencia o solamente es mera forma de enseñar o de interpretar o de hacer entender la sabiduría? Esa es mi pregunta. ¿O hay alguna sustancial que hay que conocer? La diferencia entre... la Kabbalah luriana y la que nosotros estudiamos la Kabbalah luriana. Lo que estudiamos es la interpretación de Ashlag, del Rav Yehuda Ashlag o Baal HaSulam, que lo que hizo fue tomar los artículos, los escritos del Ari y explicarlos, desarrollarlos mucho más de lo que están, y como para que sean accesibles a personas que no están en la espiritualidad. La Kabbalah estudiaban únicamente personas que estaban en el mundo espiritual y compartían entre ellos sus alcances espirituales. Lo especial de Baal HaSulam, el cabalista más grande del siglo XX, que es lo que nosotros estudiamos aquí en Bnei Baruch, es que él lo adaptó como para que cualquier persona que quiera estudiar puede utilizarlo de manera de que, sin estar en la espiritualidad, puede beneficiarse de este estudio y desarrollarse hasta entrar en la espiritualidad y alcanzar lo que es el propósito de la creación, que es lo que venimos viendo en todas las clases. Gracias. También quisiera preguntarles, la sabiduría luriana habla... Buenas noches a todos. ¿Sí? Sí, digan.
Sí, abrí el micrófono. Buenas noches, soy Ángel de Monterrey. Ah, Mi pregunta es esta. En esta parte donde si tenemos 5 deseos, pero solamente podemos recibir uno y los demás quedan fuera, ¿eso es algo que hacemos nosotros o es algo que se desarrolla en nosotros al ir avanzando en la filosofía del Kabbalah? Primero, esta situación propiamente dicha, como está descrita en el Parsuf, que como Herán dijo, sería recibir con la intención de otorgar. O sea, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que, vamos a hacer que se creó el deseo de recibir. ¿Por qué se creó? Porque hay alguien que quiere dar. Creó el deseo de recibir para darle. Pero quien quiere recibir, quien recibe, como siente ahora el dador, y siente también vergüenza con respecto al dador, ahora cambia el propósito que tenía. En cambio de querer recibir, lo que quiere es dar. Pero para dar, lo que puede hacer es recibir. Y entonces la primera decisión que toma es que no recibe para sí, que es lo que se llama restricción. Esa es la ley del mundo espiritual. ¿Alguien quiere conocer el mundo espiritual? La primera ley que debería cumplir es que no recibe para sí. Por supuesto que es algo que nosotros no lo podemos hacer inmediatamente porque está completamente en contra de nuestra propia naturaleza, pero para eso podemos estudiar la sabiduría de Kabbalah. Si lo hacemos con una guía adecuada, si lo hacemos en un lugar adecuado, podemos llegar a cumplir esa condición, que es la condición con la cual cualquier persona puede entrar a percibir el mundo espiritual y desarrollarse en él. No recibir para sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Malhut? Tomó la decisión de no recibir para sí. ¿Cómo se llama eso? Restricción. Luego de eso, empieza a trabajar con masaj. Acuérdense de esta pantalla, esta palabra, que pantalla normalmente se traduce, se puede traducir de otras maneras nomás, también, pero masaj, acuérdense, vamos a decir, cómo ahora va a trabajar el Parsuf. ¿Cómo va a trabajar? Que en cuanto que puedo otorgar, va a recibir. Entonces toda la luz que se presenta no la recibe, sino que ahora va a hacer un cálculo y cuánto es que puede recibir con el propósito de otorgar, o sea que su objetivo ¿cuál es? Otorgar. Entonces recibe. Por supuesto que esta situación, la que se llama recibir con el fin de otorgar propiamente dicha, vamos a decir así como está descripta, no es algo que nosotros también vamos a desarrollar en la espiritualidad, sino que se va a dar en estados que son muchísimos más avanzados, sino que lo que nosotros vamos a desarrollar lo vamos a ver después en lo que es el mundo de Atzilut. En el mundo de Atzilut vamos a ver cómo es que nosotros trabajamos y cómo, vamos a decir, opera el mundo espiritual y cómo nosotros tenemos que crear una carencia para elevarnos permanentemente. La forma en la cual está descrita aquí es que supuestamente todo es conocido, pero no es la realidad. No es la realidad. Por eso hay algunos conceptos de acá que sí los podemos tomar en consideración. El concepto que ustedes tienen que tomar en consideración, que desde mi punto de vista es el más importante para ustedes en este momento, es que está la luz circundante, como leímos en el primer punto, está la luz circundante, o sea que toda la luz que tiene que llenar nuestra alma está como circundante, no está interiormente en nosotros. En la medida que nosotros hagamos un esfuerzo, esa luz circundante se va a convertir en luz interior, como pasa acá en el Parsuf. ¿Estamos? Sí, está claro. Muchas gracias. Enrique, ¿querías hacer una pregunta? ¿Estabas preguntando? Pues fue muy aclarada ahorita por la explicación, iba un poquito respecto a eso.
no había quedado muy claro lo del masaje, la pantalla. Ya me quedó claro que es la luz circundante la que llena nuestra vasija en proporción a lo que pueda ser llenada. Eso es lo que estoy entendiendo y espero estar en lo correcto. A lo mejor vamos a explicar otra vez. Sí, la persona que no se encuentra en la espiritualidad, que no ha hecho la restricción, que está en este mundo como todos nosotros, o sea, este mundo está bajo la ley de recibir con el fin de recibir. Y nosotros recibimos de forma directa las cosas, no hacemos este tipo de acciones espirituales. Entonces, de lo único que nosotros podemos nutrirnos de los libros de Kabbalah y de todo lo que es el estudio general de la Kabbalah, todo lo que se hace en un grupo, nosotros recibimos lo que es la luz circundante. No recibimos dentro de nuestra vasija espiritual, sino únicamente trabajamos con luces circundantes. Ahora, en el momento que se dan estos fenómenos de restricción y pantalla, entonces la persona puede empezar a trabajar con este fenómeno llamado Partzuf. Mientras tanto, la persona se nutre de la luz circundante. La persona que está en este mundo se nutre de la luz circundante. Las personas que están en el mundo espiritual pueden hacer estas acciones y trabajar con el deseo, con el fin de otorgar, recibiendo luz interna. Vamos a ponerlo así. La luz circundante es la luz que corrige también. Es la que hace las correcciones, que permite que la persona pueda acercarse. Imagínense que nosotros estamos con una disparidad de forma con el Creador. El Creador es completamente otorgante y nosotros tenemos completamente la intención de recibir, o sea, hay oposición. El Creador no se nos puede revelar de forma directa, habría como un cortocircuito. Por lo tanto, el sistema no permite que esto suceda, sino que permite que uno desde lejos pueda recibir este concepto del Creador que es opuesto en realidad a uno, y eso es a través de la luz circundante. Acá Sebastián dibujó ahora mucho más claro, habían demasiadas palabras en el gráfico anterior. Aquí vemos que tenemos luz directa, luz retornante, o sea, toda la luz es rechazada, y la luz interna es el cálculo que hizo el Partzuf de cuánto puede recibir con el fin de otorgar. Y esa es la luz que ingresa. Ahora, la luz circundante es igual a la luz directa menos luz interna. Y la luz directa es igual a la luz circundante más la luz interna. O sea, toda la luz directa o va a estar dentro del alma, se llama luz interna, o va a estar iluminando por fuera, se llama circundante. ¿Estamos? Ustedes pueden decir también está por dentro, pero está circundante, o sea, todavía no la hemos recibido. Como nosotros todavía no cumplimos la condición de la primera restricción, entonces todas las luces están en el estado de circundantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Debra. ¿Debra? ¿No? ¿No levantó la mano? Me parece que levantó la mano. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Monterrey? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, en Monterrey. Sí, yo quisiera preguntar algo con estos conceptos de la luz. Bueno, ya les había comentado que apenas me estoy integrando al grupo, pero lo que me resuena un poco es algo que he escuchado por parte de otra tradición, que es el budismo Bon. Y ellos hablan de que lo que somos es luminosidad y darse cuenta. Entonces,
me resuena un poquito esto de luz interna como un acto cognitivo, el acto cognitivo primigenio. ¿Estaríamos más o menos cerca un concepto del otro o estoy confundida? No, de ninguna manera. No tomar, en principio como consejo como para acercarte a la sabiduría de la Kabbalah, no tomar conceptos de otras tradiciones, no digo que sean válidas o inválidas, pero no tomar conceptos de otras tradiciones o de alguna filosofía, algo así, y aunque es una tendencia natural que tiene la persona, y traspasarla a la sabiduría de la Kabbalah, sino tratar de estudiar la sabiduría de la Kabbalah como es, y después, a medida que nosotros nos vayamos desarrollando, entonces, como en cualquier disciplina, vamos a decir que hable sobre lo que es, vamos a decir, el hombre, únicamente en la medida que el hombre puede sentir esas cosas, entonces les puede dar un nombre. Mientras tanto, todos estos nombres, por supuesto que son abstractos para nosotros, pero poco a poco se van a volver tangibles. Poco a poco. Por supuesto, de lo que habla la sabiduría de la Kabbalah no tiene relación con lo que son las sabidurías de Oriente, porque las sabidurías de Oriente no trabajan con dos fuerzas conjuntamente, que es el deseo de recibir y la luz. No trabajan con dos fuerzas conjuntamente, vamos a decir, sino que recibieron como otro tipo de, vamos a decir, de tradición, que viene también de Abraham. Lo que está escrito en la Torá, que Abraham le dio regalos a sus concubinas y les mandó a Oriente. Entonces, vamos a decir, todo el trabajo que se realiza en Oriente está en disminuir el deseo que la persona tiene. Obviamente que para nuestra generación, nosotros vimos que Occidente se enamoró de las doctrinas orientales y trató de implementarlas, pero por supuesto que, vamos a decir, con la intensidad, la potencia que tiene el querer que se desarrolló en Occidente y que ahora mismo también se desarrolla en Oriente, vamos a decir, obviamente que esas tradiciones, vamos a decir, no son una respuesta, vamos a decir, para llegar al fin que la naturaleza tiene, pero sí que constituyen una preparación para a dónde es que toda la humanidad tiene que ir, por supuesto. La idea no es, como se dice, no utilizar el egoísmo y matarlo, sino justamente saber utilizarlo de forma correcta. Y para eso existe de esa manera tan como se dice, tan fuerte, tan contundente como nosotros lo vemos aquí en nuestra época, donde hace 100, 200 años las personas tenían un deseo de recibir mucho más tranquilo, no hacía falta tanto. Las personas eran, con pocas cosas, la persona era feliz. Ahora hace falta un montón de cosas, el deseo se acomplejó, y si uno utiliza estas cosas de Oriente, uno necesita menos, utilizar menos el deseo. La sabiduría de Kabbalah justamente enseña cómo utilizar todo el deseo con el fin de otorgar. El problema fundamental, vamos a decir, es que cada uno de nosotros es egoísta, pero nosotros vivimos en sociedad. Y entonces, ¿cómo hacemos para que un conjunto de egoístas estén juntos y que no solamente eso, que cada uno pueda llegar a realizarse? Esa es la cuestión. Vamos a decir, ¿cómo es que cada uno puede realizarse si lo tiene que hacer en un lugar donde todos son egoístas? Cada uno quiere que le presten atención a él. Él está centrado sobre sí mismo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Y este problema, vamos a decir, el problema que hay entre el hombre y la sociedad, lo viene a resolver la Kabbalah. Que la Kabbalah lo que hace es poner al Creador como objetivo en la sociedad. Y entonces también lo que puede hacer es que el hombre trabaje con las dos fuerzas, con la fuerza de recibir y con la fuerza de otorgar. Eso lo vamos a ir viendo más paulatinamente. Tenemos que llegar a lo que es la estructura de Adam Rishon, al mundo de Atzilut, a la estructura de Adam Rishon, que es donde están nuestras raíces. Cómo es que se rompe Adam Rishon, cómo es que nosotros llegamos a la situación en la cual nos encontramos, donde cada uno es egoísta,
pero por naturaleza tiene que vivir en sociedad y también por naturaleza tiene una reminiscencia de lo que es su conexión con el Creador. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para restablecer el estado de Adama Rishon? Y de esa manera pasamos a estar en equivalencia con el Creador. ¿Estamos? De a poquito. Quedan unas cuantas clases. Preguntas. Martina. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Bastaría con tener la intención de llegar a la primera restricción para que el Parsuf se activara, digámoslo así, o tratar de intelectualizarlo para que esta luz actuara? No sé a qué te dedicas, pero normalmente cuando las personas, vamos a decir, estudian cualquier tipo de profesión, estudian una parte teórica y estudian una parte práctica, vamos a decir. Entonces, por el momento nosotros estamos estudiando como si fuera una parte que es teórica. Obviamente que cada uno también cuando estudia cualquier cosa teórica, si la persona es realista, vamos a decir, se plantea, a ver, ¿cómo yo haría esto? ¿Cómo yo haría lo otro? No, es algo natural. ¿Cómo aplicar los conceptos que está estudiando? Lo mismo pasa acá. Ahora, ¿cuál es la dificultad con la cual nosotros nos tropezamos? Que la puesta en práctica de la Kabbalah se tiene que hacer de forma grupal. O sea, aunque es cierto también que a la persona la pueden iluminar los textos de Kabbalah, vamos a decir, no es algo que se dice en vano. Cualquier persona que está en relación con los textos de Kabbalah ilumina su alma y demás. Pero quien quiere desarrollarse, acá hay como una contradicción, quien quiere desarrollarse él como si fuera individualmente, tiene que hacerlo grupalmente. Entonces, vamos a ver ahí cuáles son las condiciones, la forma que tiene que trabajar y cuáles son las condiciones que tiene que llegar a cumplir. Y la forma, lo más importante es la forma en la cual se trabaja. Que vamos a ver que nosotros no vamos a ir, vamos a decir nunca, hacia lo que es, como vos decís, que a lo mejor que yo no use el deseo, como dijeron antes, sino que vamos a hacer al revés. Vamos a buscar siempre el lado positivo y a partir de ahí vamos a descubrir también el lado negativo. ¿Estamos? Pero eso después lo vamos a ver, lo van a ver ustedes, van a tener un próximo curso donde van a estudiar este libro que se llama Los Escritos Sociales de Rabash. Rabash escribió un montón de artículos, toda la semana escribió un artículo durante 4 años, ¿no? Una cosa así. Durante varios años. Todas las semanas él escribió un artículo. Estos son algunos de sus artículos. 10 años. ¿10 años? 83 al 91, casi 10 años. Aquí están artículos, vamos a decir, fundamentales sobre lo que es el trabajo, vamos a decir, grupal o el trabajo en sociedad entre personas que tienen el objetivo de llegar a estar en contacto con la divinidad. Y el proceso por el que pasa, describiendo cada detalle de lo que pasa en ese proceso hasta que la persona entra en lo que es la escalera espiritual. Y de ahí es donde viene el nombre de nuestra organización también, que es lo que él preguntaba antes sobre la Kabbalah Luriana y demás. En realidad nosotros estudiamos la Kabbalah Rabáshica, ¿entendés? No sé si se puede decir así, pero nosotros vamos a decir, estudiamos la Kabbalah según Rabash, vamos a decir. Rabash fue el hijo primogénito de Baal Sulam y como Baal Sulam, vamos a decir, hizo un trabajo como el Ari, pero para nuestro tiempo. Él tomó todos los escritos fundamentales del Ari, no solamente los organizó, sino que los explicó detalladamente. Él dijo que él recibió Ibur, lo que se llama como si fuera... ¿Cómo se puede decir? Ibur Nishmata. No hay una palabra para eso. Vamos a decir, lo que el Ari... Se podía vestir sobre el Ari al 100%. ¿No? Inclusive hay una parte donde él es como que se queja de Jaime Vital, que como que no lo entendió bien una vez.
Y también asimismo con el libro del Zohar, que está explicado por completo. Entonces él hizo el trabajo, como el mismo trabajo, vamos a decir, que puede presentar la Cábala generalmente, en forma general, lo hizo Baal Sulam. Y Rabash, su hijo primogénito, lo que hizo, vamos a decir, es cómo poner en práctica, cómo nosotros podemos, qué trabajo, o sea, se centró sobre el trabajo que nosotros tenemos que hacer grupalmente para alcanzar esos estados. ¿Estamos? Y eso es lo que ustedes van a estudiar si siguen con nosotros. Los que están, aquel que quiera únicamente, ¿no? Pero vamos a decir, el que quiera hacerlo, eso, sobre eso está centrado el estudio. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Hay preguntas en el chat. Sí. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Sí, mire, habla Pope de Chile. Quería hacer una consulta. Para mí, la luz circundante y la luz directa, para mí es lo mismo. A lo mejor es un porcentaje más intensa la luz directa que la luz circundante, pero es lo mismo. Tiene que ver con la diferencia de las personas que hay dentro de la vasija, que van a captar en mayor medida una luz directa o la luz circundante, depende de las características de las personas del grupo, porque ustedes cuando mencionan al grupo, de que tiene que buscar la espiritualidad como grupo. Entonces, no me queda muy claro por qué hacen esa fórmula de luz directa y más o menos luz circundante. Y para mí es lo mismo. Sí, lo que nosotros expresamos, vamos a decir, en esta fórmula aritmética, es que, vamos a decir, la luz que tenía que recibir Malhut de Ein Sof tomó una decisión, que es que no recibe para sí mismo. No recibe. En realidad tenemos que decirlo en femenino. Ella no recibe para sí misma. No recibe. Para sí misma no quiere recibir. Y entonces ahora, ¿cuánta luz hay? Podés decir que está la luz, toda la luz, Ein Sof. Pero nosotros hablamos con respecto al receptor. Con respecto al receptor, ¿cuánta luz hay? Nada. Y por lo tanto el mundo que se constituye ahora se va a llamar mundo de la restricción, donde no hay ninguna luz, sino que hay nada más reshimot, registros de todos los estados, pero no hay ninguna luz. Y entonces ahora Malhut se ve, digamos, presionada por la luz. Toda la luz ahora se encuentra en el estado de luz directa. Directa, porque así eran anteriormente las 4 fases de luz directa, donde la luz actúa sobre el deseo. Entonces la luz quiere actuar sobre el deseo. Pero Malhut, ¿qué es lo que dice? No, espera. Cuando le dice espera, ¿qué es lo que hace? No recibe nada, rechaza toda la luz. O sea, para sí misma no quiere, sino que quiere únicamente estar en relación con el dador. Nosotros explicamos eso la vez anterior con la alegoría de el anfitrión y el huésped. Que alguien prepara un banquete para otra persona y lo invita a comer todo lo que él quiere comer, y el invitado no solamente siente lo que come, sino que siente también al anfitrión, que él lo está hospedando, que él le preparó esto para él, que se lo preparó con amor, que él quiere que satisfacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que dice el huésped? No. Yo también quiero satisfacerte a vos. Y entonces, a ver, ¿cuánto es lo que yo puedo tomar para satisfacerte? Y eso es lo que va a hacer ahora Malhut. Malhut va a trabajar en la forma en cuánto puede recibir, pero para satisfacer al dador. Entonces, ¿cuál es
¿Con qué objetivo trabaja? No trabaja con el objetivo de satisfacerse a sí misma, sino con el objetivo de satisfacer al dador. ¿Estamos? Y entonces ahora lo que recibe se llama luz interna. ¿Cuánto pudo recibir de esa luz directa? ¿Cuánto pudo recibir? Estaba Ein Sof. איתי אפשר את הגרף? Estaba Ein Sof. Estaba Ein Sof. Y ahora, ¿cuánto puede recibir? Esto es lo que puede recibir. Ahora, cuando empieza a trabajar con el masaj, puede recibir nada más una parte muy muy pequeña, que después nosotros vamos a ver cómo es que operan. Esto no lo vimos ahora, pero vamos a decir, esto es un gráfico que ustedes siempre lo van a encontrar en la Kabbalah, donde ustedes tienen representados círculos y una línea. Entonces ahora el trabajo en el cual se recibe por medio de el masaj de esta manera se representa normalmente con una línea. Y eso es lo único que puede recibir. Asimismo nosotros, si entramos dentro de lo que es el trabajo de la corrección, entonces vamos a ir haciendo correcciones sobre todo este territorio del deseo, hasta que este territorio del deseo sea completamente llenado por líneas y vuelva al estado de Ein Sof. ¿Está? Entonces esta es la luz interna. ¿Más preguntas? Sí, Enrique. Nosotros lo que hemos entendido, comprendido es que por eso mismo la sabiduría es Kabbalah, que es recibir. Aquí en Malkut tenemos que hacer restricción para avanzar en la espiritualidad. Por eso tenemos que aprender cómo recibir, no para solo nosotros mismos, sino para otorgar. Es por eso que es el camino para avanzar espiritualmente, porque es las fuerzas que rigen aquí en Malkut. No sé si estoy en lo correcto o hay algo que no hayamos comprendido bien. Nosotros para desarrollarnos, o sea, el proceso de desarrollo, vamos a pasar por distintas etapas de desarrollo. Vamos a pasar por una primera etapa de desarrollo que normalmente ustedes van a escuchar, que si escuchan, vamos a decir, algunas veces las clases de Rav Lightman, nos referimos a eso como preparación. Preparación, donde la persona todavía no adquirió la profesión de estar para poder trabajar en el mundo espiritual, pero se está preparando para eso, ¿no? Es justamente algo muy, muy importante. Muy, muy importante, ¿no? Si uno puede estar toda la vida en el estado de preparación es suficiente. En serio lo digo, no lo digo en broma, no lo digo en broma. La persona en el momento que entra en el mundo espiritual hay 125 grados, pero esos 125 grados es algo que pasa, que puede ser muy, muy rápido, porque ya pasó toda la etapa de preparación. Lo más importante en realidad es la preparación, que la persona pueda ingresar al mundo espiritual, porque ya cuando entra en el mundo espiritual ya trabaja con el régimen, trabaja con todo el alma le enseña a uno, no necesita de los libros, porque tiene ya desde adentro sale todo lo que es la sabiduría. Otro día hablamos de un concepto que la persona lo alcanza y hasta lo alcanza en hebreo. Cuando el alma lo alcanza inclusive en hebreo sin saber el idioma. Ya se está hablando de otros estados en lo que es la espiritualidad misma.
Y también o sea, cuando las etapas de desarrollo, primero son, en la espiritualidad misma, primero es otorgar, con el fin de otorgar, y después es recibir para otorgar. Otorgar. Para otorgar. Después nosotros vamos a ver más adelante cómo estos parzuf quedan embrincados uno en el otro de forma tal que pueda haber conexión entre los distintos niveles espirituales. ¿No? Porque en el ascenso, si yo necesito esa escalera de los mundos para poder ascender. Entonces, ¿de qué forma están imbrincados para que yo me pueda incluir dentro del superior? Después eso lo vamos a ver más adelante, pero como consecuencia de eso vamos a entender que lo primero que se desarrolla en la espiritualidad es otorgar. Y después se puede llegar a desarrollar recibir para otorgar. Obviamente que también estos niveles, vamos a decir, si nosotros los desarrollamos socialmente, ya es algo diferente. Pero en lo que es el desarrollo individual de la persona, vamos a decir, él tiene que pasar por estas dos etapas. En términos, a lo mejor que más, palabras que más usaba la religión, vamos a decir, primero se tiene que desarrollar la fe y después el saber se puede vestir sobre la fe. O también el desierto y la tierra de Israel. El desierto se trabaja únicamente en la fe, en la tierra de Israel ya se trabaja con lo que es la fuerza, lo que es Jochma. O también esto está representado también en las festividades que son después de la Torá, cómo Israel se incluye con las naciones. Y entonces la primera etapa, al cumplirse la primera etapa, es Hanukkah, que nada más ilumina, las luces nada más iluminan, las luces pueden nada más que iluminar, no está prohibido usar la luz, no se puede usar el deseo de recibir. Y la siguiente, que se corrige el deseo de recibir para otorgar, es Purim. Esas dos festividades también, vamos a decir, hacen relación a este proceso. Estas dos correcciones. ¿Preguntas? Hay preguntas en el chat, vamos a leer las preguntas que nos mandaron. ¿En qué momento se desarrolla el Parzuf? A partir de la restricción que hace Malhut, ya no se recibe de forma directa. Vimos el gráfico de los círculos, que las 4 fases de luz directa, el deseo es utilizado de forma directa. A partir de que se hace la restricción, ya no se usa de forma directa, sino únicamente con la intención de otorgar. No se puede recibir de forma directa, ya que está la restricción, y se recibe una cantidad restringida. Eso lo vimos en lo que es el gráfico del círculo en la línea. A partir de ahí se utiliza el Parzuf, y todo el mundo espiritual está constituido de Parzufim. Los Parzufim, Parzufim es en plural. Parzuf tiene una estructura de 30 sefirot, que es Rosh, Tov, Sof. Cada uno son 10 sefirot ahí adentro. Un paquete de Parzufim, un conjunto de Parzufim, se transforma en lo que es mundo espiritual. Olam. Pregunta Maritza López. ¿Por qué se habla de una primera restricción? ¿Cuántas restricciones hay? Vamos a estudiar de forma general dos restricciones. Vamos a hacer un pequeño... Lo vamos a ver en el curso más adelante, pero... Vamos a hacer un pequeño... ¿no? Ahora el deseo queda como cuadrado. ¿No? Lo hicimos siempre redondo, ahora lo vamos a hacer cuadrado. Este es el deseo de recibir. Itai Efshar, esta graf. Se creó el deseo de recibir. El deseo de recibir hizo restricción.
quiere decir que hizo restricción, que ahora no puede recibir para sí. ¿Qué es la primera restricción? Entonces, ¿qué es la primera restricción? Restricción. Vamos a escribir por acá. Restricción. La primera restricción es que no recibe para sí. Para sí mismo no recibe. Ahora, ¿cuánto puede recibir? ¿Cuánto puede recibir? Podría recibir toda la luz. No hay ninguna prohibición de recibir. No está prohibido recibir después de la primera restricción, sino que lo que está prohibido es recibir para sí. ¿No? A veces nos pasa a nosotros que recibimos para nosotros mismos. Nos pasa de vez en cuando. ¿No? Nosotros infringimos entonces esta ley. A lo mejor, no por propia voluntad, así nos hicieron. ¿No? Y por eso el mundo espiritual está oculto. Ahora entonces, ¿cómo podemos trabajar para cumplir esta ley? Nacimos transgresores. Pecadores. ¿No? Así nos hicieron. No está para nada mal. ¿No? Ahora vamos a corregir lo que se llama el pecado de Adán Rishon. Todos juntos vamos a corregir. No nos tenemos que identificar con eso, sino que vamos a estar en el medio, entre la luz y como el deseo fue creado. Esa conexión la podemos hacer nosotros. Quien hace esa conexión se llama Israel. Esa es la función de Israel en el mundo. Al hacerse también esa conexión, entonces todo el resto de las partes de Adán Rishon también pasan a valorar también el otorgamiento. Y por eso dice que Israel corrige el mundo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esa es la primera restricción que dijimos, que está prohibido recibir para sí, o que decide que no recibe para sí. ¿Pero cuánto puede recibir? Puede recibir todo. Todo esto se podría llenar, todo este espacio se podría llenar con la luz. ¿No? Vamos a ver más adelante que a medida que Malhut empieza a trabajar y que pasan a estar en relación dos cualidades que son Binah y Malhut, que Binah quiere otorgar, dijimos. Cuando pasan a estar en relación, se dan cuenta que hay una parte del deseo con la cual no se puede trabajar con la intención de recibir. Y esto es lo que se llama la segunda restricción. Va a haber una segunda restricción que podemos expresarla de dos formas. O que la fuerza del otorgamiento no puede trabajar con el deseo de recibir, o que queda en una parte del deseo de recibir prohibido, inclusive, que no tiene la fuerza para trabajar con la intención de otorgar. Y entonces aquí, en el lugar donde sí se puede recibir con la intención de otorgar, va a haber dos mundos. Pero el principal que nosotros vamos a aprender es Atzilut, que se llama también el mundo de la corrección. Y por eso todo nuestro trabajo, todo el trabajo que hace Israel, y por eso Malhut Atzilut se llama la congregación de Israel, es tomar todas estas partes donde no se puede recibir con la finalidad de otorgar y subirlas al mundo de Atzilut. Esto es lo que vamos a hacer conjuntamente. Cuando tratamos, después vamos a ver, cuando tratamos de establecer entre nosotros una unión que esté por encima del egoísmo. Y de esa manera estar en equivalencia con el Creador, que Él es uno también. Eso es lo que nosotros vemos también descritos en la Torá, en el desierto, que se alimentan del maná, del man se llama. No pueden trabajar la tierra. Nosotros todo el tiempo vamos a trabajar después eso.
recibe distintos nombres, pero eso es todo lo fundamental del trabajo en la Kabbalah. Vamos a decir, crear una carencia permanente, que después vamos a ver también cómo se llama, anhelo, después se llama rezo, demás. Crear una carencia permanente para subir todos estos deseos que no se pueden usar con la intención de recibir, nosotros los subimos. Y de esta manera producimos las correcciones. ¿Está? Y cualquier persona que él se suma a un lugar donde se realiza esta tarea, donde se realiza este trabajo, él también hace estas correcciones aunque no sea consciente de ello. ¿Estamos? De esta manera se corrige el mundo. ¿Qué quiere decir que se corrige? Que el mundo pasa a valorar la cualidad del otorgamiento y el amor. O el creador. En otras palabras, el creador. Así que quieren que algo sea mejor, les parece que algo no está bien, hay una sola posibilidad. Y el mundo dentro de poco lo va a descubrir. Esa es la única posibilidad que hay, porque como todos somos egoístas, ningún otro método puede funcionar. No va a funcionar que tratemos de ponernos de acuerdo, no va a funcionar que... Nada va a funcionar. Lo único que puede funcionar es que hay gente que se dedica a hacer esta tarea, que se llama Israel, y no por nada entonces el mundo reclama permanentemente algo de Israel que no sabe qué es lo que es, y al realizarse esta tarea entonces el mundo se acomoda. Otra vez, hacer esta tarea hace que entre luz al mundo, entonces la luz ordena todas las cosas. No es que alguien ordena, sino que es el creador mismo el que ordena todo el deseo. Nosotros lo hacemos rey a él. Nosotros queremos gobernar sobre el deseo. Démoslo al creador que gobierne sobre el deseo, que él fue el que lo hizo. Así cada persona va a encontrar también su lugar en el mundo. Su lugar, su función también. Cómo él influye sobre todo el mundo. Cómo él en realidad es el centro del mundo. Pero nosotros no hacemos así. Queremos ordenar la sociedad por nosotros mismos. En cambio de que él sea el templo, sea el centro del mundo, sea la institución central del mundo, nosotros lo que queremos es ordenar el mundo por nosotros mismos. Y así nos va. ¿Por qué? Porque no entendemos que todo lo que fue creado con la finalidad de llegar a estar en relación con el Creador. Y nosotros decimos, no, esto está mal, esto no. No queremos tomar todo el deseo y ponerlo en relación con el Creador. Pregunta, nos pregunta Maribel Pérez, ¿hay corrección sin estar consciente? Lo que dijiste ahora. ¿Hay corrección sin estar consciente? Después lo que me refiero es que no va a ser algo, vamos a decir que después nosotros vamos a ver que hay luces que se reciben como consecuencia del desarrollo en el mundo de Atzilut y demás. No sé si lo vamos a alcanzar a ver en este curso. Pero vamos a decir, vos no podés ser consciente, vamos a decir, de las correcciones que se producen. Sí podés ser consciente de que en vos ocurren cambios, de que en el resto de las personas ocurren cambios. Pero si fueran conscientes, yo te pregunto una cosa, si vos fueras consciente de las correcciones que se hacen en el mundo como consecuencia del esfuerzo que vos haces y demás, ¿con qué intención lo harías? Por eso que es lo que dijimos, primero se tiene que desarrollar el otorgamiento. Entonces, verdaderamente consciente de que vos fueras como, yo tengo el mapa de la realidad y ahora yo llevo de acá un esfuerzo para acá y todo se mueve de esta manera y todo se mueve de otra manera y demás, como si fuera que todo es mi alma después del fin de la corrección. ¿Estamos? O sea que la persona tiene que estar corregida, que saber no se convierta en un obstáculo para él. ¿Está? Mientras tanto, hay sí, en un nivel más avanzado, de que la persona algo puede ir viendo. Ahora, la sensación general del cambio sí que la persona lo va a tener. Por supuesto que sí. Lo que no está es consciente de qué es lo que pasó para que haya ese cambio, pero el cambio sí lo siente. O sea que en esta realidad tenemos que trabajar con la luz circundante. ¿Cómo logramos obtener o asimilar la luz circundante?
Puf, puf. Obtener la luz circundante, hemos hablado extensamente acerca de que los libros de la Kabbalah son una de las fuentes las principales fuentes de luz circundante. Eso lo podemos agarrar el libro y querer entender de lo que está escrito y atraer la luz circundante que rodea el alma, despertar esa luz. Eso es lo que nosotros hacemos. Están las clases del Zohar, donde el Rav trabaja de eso de lunes a viernes. Hay clases del Zohar, están invitados a verlo, donde se hace este trabajo grupal. Todo el objetivo del estudio del Zohar está dirigido directamente con este propósito de atraer la luz que reforma, traer la luz circundante, es otro nombre. Todo el estudio de la Kabbalah tiene ese objetivo, pero en el Zohar está mucho más dirigido a eso, porque nosotros no estudiamos el Zohar de manera como estudiamos estos temas, donde nosotros entramos a los conceptos y tratamos de entender realmente, sino en el Zohar se trata únicamente de que no escuchar la clase del Zohar de una manera intelectual, sino como una música que suena y que uno trabaja como para que llegue la luz que reforma. El Rav Lightman da todas las indicaciones cómo hacerlo, y si ustedes se suman a esas clases, ustedes van a sentirlo en poco tiempo de todos estos fenómenos. No es algo que ¿cómo se dice? Que hace falta ser un estudiante avanzado, ni mucho menos. Simplemente entrar en la clase y entrar en este fluir. Eso se transmite también por el Facebook del Rav Lightman en español, y en CapTV/SPA está todos los días de 6 a 7 del horario de Israel, y todos los días de lunes a jueves, y el viernes al mediodía de Israel a la 1. Así que si ustedes están interesados, pueden venir a las clases del Zohar y leer con todo lo que es el Kli mundial de Bnei Baruch, todo el grupo de Bnei Baruch mundial. Otra pregunta. En la fase 2, ¿la vasija desea otorgar e igualarse al Creador? ¿Eso también es un aspecto egoísta? ¿O cómo se llamaría ese deseo de igualarse al Creador si aún no existe el ego? Cuando hablamos de egoísmo no en vano se llama fase 2, no se llama egoísmo 2 o... También inclusive alguien que vos ves que decís, ay, mirá qué egoísta. No te digo que, vamos a decir, por supuesto que es preferible estar cerca de gente que es como, vamos a decir, quiere el bien y demás, obviamente, porque yo sé que eso no me siento amenazado, pero no me siento amenazado, esa es toda la cuestión. Pero tampoco eso nosotros lo definimos como egoísta, sino que nosotros de todos estos conceptos los vamos a utilizar con respecto a lo que es el desarrollo espiritual, no con respecto a lo que es, vamos a decir, el hombre en general, no con respecto a lo que es el hombre que vive en este mundo, vamos a decir, el nivel hablante de este mundo, sino con respecto al deseo de estar en relación con el Creador. Después vamos a ver entonces qué es ahí el egoísmo. Si es que yo quiero el Creador para mí mismo, acá hay un montón de cosas, vamos a decir. Por el momento vamos a decir, dejémoslo a un costado. Lo que se puede decir con respecto a la fase 2, que hemos dicho que ahí está lo que es la luz de Hasadim, que es la luz de otorgamiento o luz de fe también. Ahí no hay, se está hablando de todos conceptos espirituales, no de conceptos materiales. Ese deseo de igualar al Creador quiere decir que quiere identificarse con el Creador, no identificarse con su propio deseo, sino identificarse con el Creador. Eso quiere decir que el que hace eso adquiere la fuerza de la fe. Es otro nombre de la fe. Fe, en Kabbalah, quiere decir no identificarse con su propio deseo de recibir. Tener la fuerza para poder ir por encima del egoísmo, por decirlo de alguna manera.
Claro que no se está hablando de eso en las 4 fases de luz directa, estamos hablando acá del hombre que adquiere las cualidades de otorgamiento. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Estamos terminando. ¿Se subasta una pregunta antes de terminar? Pueden también quejarse, comentar qué les parece los mundos espirituales, el tema, muy difícil, muy lindo. Está bien, Enrique está contento. Está bien. Perfecto. Cuando ustedes mencionan que el pueblo de Israel es la luz de la Cábala y es la luz del mundo, el pueblo de Israel es un grupo de personas pequeñitos que está rodeado de una gran cantidad de gente que lo está atacando por su gusto. Y me parece que el pueblo de Israel reacciona contra ellos de otra manera distinta a la Cábala. ¿Cómo se puede explicar? Es supervivencia, sobrevivir en un ambiente así mientras qué sé yo, se llenan las vasijas y la luz empieza a trabajar en las personas. Esa es la pregunta. Todos quisiéramos, como una historia infantil, de que viniera un rey bondadoso y ordenara todas las cosas. No, así quieren los chicos. Pero así no ocurre el proceso histórico, vamos a decir, de corrección del hombre, sino que el proceso histórico de corrección del hombre, vamos a decir, tiene que pasar por un montón de estadios evolutivos. Nosotros lo que vemos hoy en día, vamos a decir, es, vos podrías decir que es la consecuencia de que Israel no cumple con esta función. ¿No? Por una parte, vos podrías decir, como Israel no cumple con esta función, y de todas formas Israel está en la tierra de Israel, y entonces todos los enemigos se levantan contra él. ¿No? Si Israel cumpliera esta función y el mundo sintiera de que recibe luz de Israel, ¿no? ¿Qué haría más que bendecir a Israel? Vería a Israel como su Dios, prácticamente, ¿no? Porque es ¿no? Hay algo de eso que pasó a Occidente, algo así hay, pero entonces esa sería la condición ideal, ¿no? Que Israel cumpla esta función. Ahora, para que Israel empiece a cumplir esta función, ¿cómo lo puede hacer? Entonces acá hay un montón de discusiones, vamos a decir, un montón de posturas. Están extremistas de un lado, extremistas del otro. Lo que yo te puedo decir es que Baal Sulam, él no solamente apoyó, vamos a decir, la creación del Estado, sino que fue un ferviente impulsor de su creación. ¿Por qué? Porque a partir de que la gente esté junta y a partir de que la gente tenga el mismo pesar, vamos a decir, entonces pueden empezar a trabajar en este sentido. Es que es lo que nosotros vemos en todo el proceso de corrección. Primero recibimos el deseo de recibir, pero el deseo de recibir no está corregido. Y después entonces lo corregimos. Lo mismo pasa con el Estado de Israel. Se recibió la tierra desde arriba. Ahora nosotros tenemos que estar en concordancia con ella. ¿Estamos? Entonces esperemos que prontamente estemos en concordancia con la tierra de Israel y que la tierra de Israel ilumine el mundo entero. Por supuesto, lo único que puedo decirte que me parece que cualquier persona no va a dudar de que el mensaje, vamos a decir, no solamente el mensaje, vamos a decir, porque acá también está el trabajo, pero que llegue al mundo, vamos a decir, el mensaje de que hay que amar al prójimo puede venir únicamente de los judíos y de la tierra de Israel. Nunca el mundo lo va a aceptar, si no tiene la fuerza que le puede dar Israel. No solamente ya llegó al mundo por parte de Israel y ahora vamos a decir, eso se tiene que cumplir. No solamente que sea una palabra, sino que se cumpla. Pero para eso se necesita, vamos a decir, todas las, lo que dijimos que
se tiene que realizar, que es que se tiene que realizar el trabajo del templo, que todo el tiempo nosotros trabajamos en la unión entre nosotros y de esta manera podemos elevar estas carencias al Creador. Y entonces el Creador puede residir entre nosotros. La fuerza del amor y el otorgamiento puede estar presente entre nosotros, únicamente si hacemos ese trabajo. Por eso la primera cosa que se tiene que restablecer es este trabajo. Al hacer este trabajo, entonces todo el mundo se va a empezar a acomodar, y no solamente eso, sino que el mundo va a empezar también a valorar a Israel. Si vos querés ser parte de ese trabajo, estás invitado. Eso también sucede dentro de cada persona. El punto del corazón está dentro de todo el resto de los deseos y pasa por exactamente el mismo proceso. No es una cosa únicamente como nosotros lo vemos en el mundo, sino eso está adentro de cada una de las personas. El momento que afuera Israel hace ese proceso, en cada persona se acomoda ese punto. El punto del amor está por encima de todo el resto de los deseos, del dinero, de todos los deseos. Entonces, todo se ordena de esa manera y todo llega a una armonía y una paz, y eso es la paz de la que hablan los profetas y de la que tiene que llegar muy pronto, si Dios quiere. Nosotros con esto vamos a finalizar. Queremos agradecerles por todas sus preguntas. Hicieron un montón de preguntas, y eso es lo que ha hecho tan buena esta clase, y nos estaremos encontrando la semana que viene, que vamos a ver el mundo de Ak, el mundo de Adam Kadmon, que es lo que se forma después de el Partzuf. ¿Algo más? Adiós. Saludamos a todos. Muchas gracias. Ha sido un gusto, muchas gracias.